Empezamos. Cuando gustes. Muy buenas noches y muy buenas tardes, queridos Javerim. Hoy es Rosh Hodesh, así que la bendición es Hodesh Tov para todos, que tengamos un buen mes. Este shiur lo quiero dedicar a rendir un pequeño homenaje a Yaakov ben Aarón Zichrono Libraja, que pocos de vosotros conocieron. Una persona que nació en Argentina, que vivió en Madrid y que nosotros conocimos en Madrid. Una persona que cuando entraba a la sinagoga había una especie de luz que iluminaba con su sonrisa y con su bondad. Tien Ishmatot Surura Bitzror Haim. Tengo un tema que tengo que abrir antes de tocar cualquier otro tema, y es que antes de abrir la primera reunión que nosotros tuvimos sobre el tema ¿dónde está Dios durante la pandemia? Tenía mis grandes dudas si teníamos que intentar siquiera tocar el tema, si no fuera, como muchas veces sucede en ese tipo de diálogos, como reacción a algo. Y evidentemente la primera reunión que tuvimos la semana pasada fue la reacción a ciertas frases que dijeron personalidades muy interesantes, con las cuales no necesariamente estábamos de acuerdo. Por eso al final decidí abrir el tema, y cuando empezamos a recibir preguntas y comentarios, llegué a la conclusión de que había hecho muy bien en presentarlo. Lo único que no estaba bien fue la manera de presentarlo, que fue rápida, que fue sumamente, diría casi despersonalizada, y que hizo que algunos temas importantes quedasen abiertos. Por lo tanto, quiero comenzar casualmente por esas cosas, y como habíamos dicho, tratar de contestar las preguntas que ustedes podrán hacer en unos minutitos apenas en vivo, y también aquellas que ya fueron enviadas antes y sobre las cuales me quiero referir brevemente. Miren, Javerim, tenemos que tomar en cuenta algo muy simple, que el judaísmo, si se puede definir de alguna manera, tenemos que definirlo como grupo de discusión y debate. Un amigo mío me dijo esta semana, cuando le pedí la crítica al shiur anterior a varios amigos muy cercanos, y tan cercanos que me dijeron cosas horripilantes, por lo tanto eso demuestra que son cercanos. Uno de mis javerín consultados me dijo, mira, Yerahmiel, ¿para qué nos vamos a engañar? Si el judaísmo no fuese discusión y debate, el Talmud, que tiene miles de páginas en sus 64 tomos, en el Talmud de Babilonia, podría resumirse en 3 páginas. No hubiera habido ninguna necesidad de componer y recopilar lo que los sabios dijeron en el Talmud, porque ¿de qué hablaban? Hablaban de que uno opinaba tal cosa y el otro opinaba tal otra cosa, y tanto las palabras de unos como de los otros eran palabras divinas. Por lo tanto, nosotros no tenemos que temer en contradecirnos, y mucho menos tenemos que tener miedo de estar en desacuerdo. Si hay algo que nos debe caracterizar también en nuestros encuentros javerim, es la posibilidad maravillosa, yo diría genial, de que podamos estar en desacuerdo los unos con los otros, y que todos ustedes estén en desacuerdo con lo que yo les planteo como hipótesis, porque eso es muy importante. Miren ustedes cuán importante es la discusión, que cuando en el Seder de Pesaj nosotros todos decimos que tomamos 4 copas, y cualquier niño sabe que hay que tomar en el Seder 4 copas. La quinta copa, la copa de Eliyahu Hanaví, se llama así única y exclusivamente porque en el Talmud no hubo acuerdo si en el Seder nosotros debíamos beber 4 o 5 copas. ¿Y cuál fue el resultado de esa discusión? Cuando en el Talmud las discusiones, Javerim, cuando llegamos al momento de la halajá, se decidían exclusivamente por el voto de la mayoría. Es que la mayoría no quiso votar, o no pudo votar porque no hubo mayoría. No sé, la respuesta que dijeron fue teiku. En el hebreo moderno la palabra teiku quiere decir empate, pero viene de ahí. En realidad,
Teiku es la abreviatura, es el acrónimo que les voy a decir en español, que llegará Tishbi, es decir, el profeta Eliyahu, y será él el que resuelva la discusión si hay que tomar 4 o 5 copas. Por eso a la copa la llamaron a su nombre. Llegará Tishbi, Eliyahu, Anabí, Eliyahu, a Tishbi, a quien le cantamos después de la Abdalá. Por lo tanto, fíjense ustedes hasta qué punto llega la posibilidad de desacuerdo, que muchas veces tenemos que esperar que llegue Eliyahu Anabí a fallar. Y bueno, llegará cuando llegue y fallará. Mientras tanto, nosotros nos quedamos o en Teiku, nadie sabe cuál es la solución, o hay un empate, o, como siempre, en la cuestión de la mayoría será exclusivamente la mayoría quien decida, porque nuestro sistema jurídico también tiene que ver, en su basamento talmúdico, con principios democráticos, al grado tal de que si la mayoría decidía algo, aún el más sabio de la generación debía someterse a ese fallo. Y simplemente para ilustrarles que en la época del Talmud hubo una discusión sobre cuándo caía Yom Kippur, y el más grande sabio de la generación llegó a la conclusión, por decir algo, que iba a ser el martes. Sin embargo, se votó que iba a ser el miércoles, y el presidente del Bet Din le ordenó al gran rabino, al más sabio de todos, que se presente el día en el cual él pensaba que era Yom Kippur, que era martes, y que se presente montado en su caballo y que coma delante de todos, porque tenía que aceptar la autoridad de los demás, porque la autoridad se decidía en definitiva por mayoría, por encima incluso del conocimiento. Por lo tanto, no hay que temer equivocarse y no hay que temer tampoco obedecer lo que dice la mayoría, hay que hacerlo, porque eso es parte de nosotros. Y adelanto 2 o 3 pensamientos más antes de poder empezar el diálogo, que hoy quiero que lo iniciemos así. El mundo en nuestros días todavía, Javerim, no aprende a creer en un Dios invisible, en un Dios inmortal, en un Dios inmanente, en un Dios omnipresente, en un Dios omnisciente. A nosotros los seres humanos nos resulta muy, pero muy, pero muy difícil aceptar esa forma de pensar un Dios, cuando en todos los credos, casi sin excepción, aparece algún tipo de imagen, aparece algún tipo de estatua, aparece algún tipo de esfinge, que permite que el ser humano normal pueda identificarse. Ya no hablo de los tiempos paganos, ya no hablo de las discusiones entre muchos dioses y que cada uno tenía una representación determinada. A nosotros nos resulta difícil poder aceptar que hay un Dios que es invisible, que es al mismo tiempo anterior a todo y que es obviamente posterior a todo. Por lo tanto, Javerim, este es un concepto que tenemos que tener en cuenta antes de avanzar un poco más sobre el tema que nos va a ocupar hoy, que es el tema de Esther Panim. Javerim, nosotros no tenemos teología porque Dios no está en debate. Nuestra relación con Dios es absolutamente personal. Es una relación de tú y yo. Es un sentimiento, es una unión y es una separación. Y cuando nosotros escuchamos el término buberiano, tal cual como Martín Buber, el gran filósofo, lo dijo en uno de sus libros, El eclipse de Dios, tenemos que aceptar, mis queridos Javerim, que decir el eclipse de Dios también es una metáfora y como tal es automáticamente inadecuada. Es decir, que aun cuando nosotros intentamos desarrollar el tema de Dios que se oculta, también estamos a partir de ese momento partiendo de una metáfora basada en las escrituras, basada en la historia. Ya lo vimos, pero lo vamos a tratar de volver a ver más detenidamente hoy, y como tal, esa metáfora es automáticamente inadecuada. Entonces, ¿qué nos queda?
nos queda utilizar metáforas inadecuadas porque no tenemos el goce del lenguaje, porque no sabemos cómo hablar de Dios, porque nuestro amor por Él y nuestra relación íntima con Él y nuestra separación de Él son tan claras, su presencia ante el creyente es tan clara que, por un lado, no necesita de palabras, y segundo, porque está claro para nosotros que no existe ninguna palabra que pueda ni siquiera aproximarse, no a definir lo indefinible, sino ni siquiera para poder hablar de aquellas concepciones, aquellas particularidades, aquellas cualidades que nos hemos acostumbrado a través de la Tfilá y a través de lo que la Torah misma, Torah que fue escrita, como dicen nuestros sabios, en el lenguaje del ser humano. Porque la Torah no es un tratado de teología, sino que es un texto escrito para la comprensión del ser humano. Y por eso mismo a veces nosotros tenemos dificultades y no podemos terminar de dilucidar el texto. Por eso discutimos la forma de poder comprenderlo y discutimos la forma de poder traducirlo. Ahora bien, el lenguaje metafórico, mis Javerim, es intrínsecamente sospechoso cuando se trata de hablar de teología. Pero repito, no tenemos absolutamente ningún lenguaje para hablar del infinito. Por esa misma razón, nuestro Dios, mis queridos amigos, no tiene nombre. Porque nombrarlo, creo que ya lo dijimos, es ponerle un límite. Es A, pero no es B. No, nuestro Dios tiene un nombre indescifrable e impronunciable. Cuando nos referimos al tetragramatón, lo leemos no como el equivalente de sus 4 letras, que no sabemos, por más que las combinaciones son bien limitadas desde el punto de vista lógico, si agregamos cada una de las vocales o de las nekudot, igual son limitadas, pero por lo tanto no las sabemos decir. Y quien lo sabe decir es el Cohen Gadol, que transmite el secreto para poder pronunciarlo únicamente en Yom Kippur, en el Sancta Sanctorum. ¿Y saben qué pasó en el transcurso de la historia? Aparecieron santones que dijeron que habían descifrado la manera de llamar a Dios y por eso adquirían sus cualidades y podían hacer milagros. Tuvieron mal final y tuvieron peor final aquellos que los siguieron. Entonces, Javerín, vamos a parar por un instante y deciros nada más que lo siguiente. ¿Cómo podemos hablar de algo que trasciende no solo el lenguaje, sino que trasciende también toda categoría existente o imaginada en el pensamiento humano? Como nosotros no podemos hablar de él, recurrimos a la metáfora, porque si no podemos recurrir a la metáfora, no podemos tampoco teologizar absolutamente nada sin ella. Por lo tanto, la metáfora del eclipse es parte de una serie de imágenes sobre el silencio, la ocultación y la inactividad de Dios que atraviesan la tradición judía y se han vuelto apropiadas a partir de las teorías de Rav Berkovich a raíz del Holocausto. Y vale la pena agregar aquí que la teoría del eclipse o del silencio o el ocultamiento de Dios, obviamente fue tomado también por teólogos, nosotros no tenemos teólogos, por teólogos de otras religiones, incluso para tratar de demostrar que Dios no existe. Pero eso es un tema que no vale la pena poder tratar aquí ni presentarlo siquiera. Perdón, la idea del eclipse es naturalmente amada por el corazón judío porque la ocultación de Dios personifica la enseñanza perenne del judaísmo. Hay una parte esencial de Dios que no se puede ver. Puede que Dios no se convierta en una imagen porque manifestarlo por su naturaleza no es accesible a los verdaderos sentidos de la humanidad, porque nuestro Dios, Javerim, aunque nos cueste mucho trabajo, no es visible. Y además, porque la historia judía exige el ocultamiento
porque la presuposición de la revelación es que Dios está oculto a la vista del hombre desde el principio. Bueno, empezamos nuestro diálogo. Si es que alguno de vosotros quiere plantear su punto de vista, me encantará. Ya con algunos de ustedes he hablado, a ver si todavía tienen la necesidad, las ganas de dar a conocer su punto de vista aquí antes de que avancemos un poco más en el tema. Ok, Javerín. Sí, Robbie. No, Rabino, con permiso, Samuel. Sam, ¿Puedo? sí, No. y Robbie también quería hablar. Bueno, primero Perdón. Sam. No, está bien. Vamos con Sam y después con Robbie. No, introducir un elemento que usted comentó la vez pasada en cuanto al tema del libre albedrío, porque me parece que es la parte complementaria al Esther Panim, es decir, porque es una, está la otra, y por lo tanto no creo que se pueda analizar uno sin tener en consideración el otro. Vamos a llegar, Sam, si Dios quiere, en unos minutos a tocar concretamente el tema del Esther Panim. Así que, Robbie, adelante. Robbie. Micrófono cerrado tienes, Robbie, por favor, ábrelo. Ahí Ya. está. Bien, yo el otro día, cuando escuchábamos la charla, me sentí que era un leguleyo en medio de eruditos. Y en realidad lo que pasaba era que estábamos hablando en diferentes planos. Yo siempre digo y siento aparte que yo trabajo todos los días con Dios. Lo veo a Dios todos los días. Decía que, y te comentaba Yerahmiel en una carta que te envié, que yo lo veía, tengo la suerte de ver la mirada de Dios en los recién nacidos que llegan a este mundo totalmente sin ningún arma para luchar y están como confundidos. También veo claramente la cara de Dios en la cara de los chicos cuando se recuperan y también en la cara de las madres cuando sus hijos se recuperan. Yo tengo la suerte de tener una medida, un sentimiento positivista en el sentido de Dios. O sea, yo no siento que hay un Dios que castiga, no siento que hay un Dios que es de temer. No figura eso en mi pensamiento. Para mí, yo tengo la imagen de un Dios que ayuda, un Dios que está al lado tuyo en los momentos importantes, aunque sean momentos muy tristes, pero que te acompaña. Y me parece que llevarlo a otra atmósfera, llevarlo a un oscurantismo, que a mí me parece que no es tal, o yo no puedo verlo como tal. Entonces, a mí me parece, quizás también es una cuestión educativa, o quizás es como yo recibí la imagen de Dios desde cuando yo era chiquito, pero me cuesta mucho ligarlo a imágenes punitivas, a imágenes de, antes dije oscurantismo. Y me parece que el otro día yo me quedé con ese sabor en la charla, ¿no? Como que se había tomado una parte de eso, la parte temeroso de Dios, y no la parte gozoso de Dios. Y bueno, son formas de ver. Como decías recién, son todas metáforas, porque no podés representar su imagen especialmente.
esa es mi forma de ver y pienso que es un poco diferente de lo que quedó planteado el otro día. Gracias. Bueno, no me voy a contradecir, Robbie, con lo que dije antes. Tu punto de vista es tan valioso como el mío y por ser médico tienes la suerte de encontrarte con lo que tú dijiste, ¿verdad? Con aspectos divinos que nadie puede ver porque no hay nada más hermoso que en el momento de la creación de un ser humano que sale del cuerpo de otro ser humano. Esto me permite pensar, Robbie, en tu honor lo digo, en algunas ideas que no pensaba presentarles hoy, pero que gracias a ti puedo decirlas. De pronto me haces acordar la madre que le brinda a su bebé todo, y el bebé se satisface con ello siendo innecesario que el lactante exprese ningún tipo de necesidad. Oigan bien, Javerín, el lactante al cual se hacía referencia Robbie, no expresa ningún tipo de necesidad frente a la madre lo adivina un poquito antes. Las necesidades serán satisfechas de antemano por su madre. Y luego viene una etapa de sostén entre la madre y el bebé que crece un poquito y entonces a la sonrisa de la madre el bebé responde con una sonrisa y a la sonrisa del bebé la madre responde con otra. Y luego comienza el destete y luego el despegue y el bebé obligatoriamente se debe enojar en un momento dado por salir del Gan Eden cuando el periodo de tiempo en el que su madre ausente excede el lapso de tiempo capaz que él puede soportar, le invade la angustia. Si nosotros, no lo quiero repetir, pero si nosotros, si ustedes me hubieran seguido en mente con el ejemplo que hemos puesto de la madre en este caso, veríamos que eso nos pasa a nosotros, no solamente frente a la madre, sino que, sí. Se perdió la conexión. Ok. ¿Ahora? Se escucha, ¿eh? ¿Me escuchan? Yerachmiel, un minuto. Sí. Bueno, espero un segundito. La gente está escuchando, Ethel. ¿Estáis escuchando? Sí, sí, sí. Ok, yo no, pero entonces seguid. No, entonces voy a seguir con vuestro permiso solamente un poquito más y repetir la última frase. Es decir, quien siguió el relato que hice sobre el bebé y la mamá y el bebé, hasta el momento en el cual el niño ve que la madre no regresa cuando él espera en ese mismo momento y entra en angustia. En definitiva, es lo que nos sucede a nosotros como seres humanos cuando nosotros hacemos a Dios parte nuestra y cuando nosotros nos sentimos parte de Dios en la totalidad. Y cuando en algún momento esa comunicación se corta, entonces entramos en una profunda angustia. Ahora, esa angustia es la que nos permite, al separarnos de la madre, poder aceptarla como madre en su totalidad. Porque la madre nos tiene que aceptar a nosotros como seres independientes que podemos crecer también y decidir por nosotros solos. Y cuando vamos creciendo un poco más, pues alimentándonos solos. ¿Me están escuchando, Javerín? Sí. Ok. ¿Tú estás escuchando? Bueno, parece. Quiero volver a hacer la pregunta si nos están escuchando, porque si no, ¿cómo estamos de oídos todos? Bien. Yo te escucho. Sí, se Ok, escucha bien. Levanten la mano así los veo. Ok, todos están escuchando. Perfecto, entonces voy a avanzar un poquito más. Algunos de nosotros lo que quieren es, en definitiva, un Dios madre,
que nos sostenga siempre y que elija por nosotros, que no nos abandone, que nos cure el dolor. Hay otro ejemplo que me viene, Robbie, de la psicología, que es el ejemplo freudiano del carrete y del cucú. Un niño tenía un carretel, casi todos los niños tienen alguna vez un carretel de madera atado por un hilo, que con gran destreza arrojaba el carretel al que sostenía por el hilo tras la barandilla de la cuna, y el carretel desaparecía y el niño pronunciaba ¡oh, oh, oh! Y después, tirando del hilo, volvía a sacar el carretel de la cuna, saludando ahora otra vez lo que estaba sucediendo en ese momento, con otras palabras, ¿verdad? Da, como diciendo, si fuese en español, pues aquí está. Pero es un juego del desaparecer y volver. Y hay otro juego, mucho más conocido, y que nosotros practicamos hasta el día de hoy, que es el juego de desaparecer y volver. Un modelo de escondidilla, dicen en algunos países, de escondidas. El bebé se tapa y descubre la cara con las manos, o se tapa con las manos y descubre la cara porque está tapado con una cobija o por una sábana, o detrás de la puerta, y hace sonidos de exclamación y sorpresa cuando encuentra a la mamá. Yo recuerdo haber jugado con mis hijos y también con mis nietos a ese modelo de escondida. ¡Cucú! ¡Cucú! ¿Dónde estás? ¡Hola! ¡Ja, qué lindo! Otra vez, ¿dónde estás? Aquí estamos. Y ese modelo de relación que Freud analiza y que yo no voy a analizar porque no tengo los conocimientos suficientes, que tiene que ver con el juego, se entremezcla el bebé entre tapado y descubierto o el adulto tapado y descubierto, y cada vez que se tapa, ponemos fea cara, Keiru casi simulándolo nosotros los adultos, pero el bebé en forma auténtica, y cuando nos descubrimos aparece una hermosa sonrisa o algún tipo de ruido, porque es un juego que trae una gran expectación. Desaparece la madre y provoca angustia, aparece la madre, provoca júbilo. La función es ir introduciendo de alguna manera una idea de aparecer y desaparecer, de una despedida, de una separación, pero después de esa separación viene el reencuentro, porque la separación es temporal, no es para siempre. Y acá vuelvo a detenerme, aquí, perdón, tengo de alguna manera una idea de aparecer y desaparecer, de una despedida, de una separación, pero después de esa separación viene el reencuentro, porque la separación es temporal, no es para siempre. Y acá vuelvo a detenerme, aquí, perdón, tengo de alguna manera una idea de aparecer y desaparecer, de una despedida, de una separación, pero después de esa separación... No sé quién está hablando, no lo estoy viendo, si podría hablar un poquito más alejado del micrófono, porque se pegotean las palabras, resulta difícil escucharlo. Si podrías repetir, identificarte y decir quién eres, y volver a hacer la pregunta, por favor, o el comentario. Jabrén. Yerahmiel, se escuchó tu propia voz en el relato. Eso era lo que se escuchaba. No sé si tiene que ver con el Facebook o con qué. Bueno, parecería ser de que hoy tenemos algún tipo de problemita. Si era yo mismo el que me escuchaba, pues fantástico. Después de todo, mi inspiración argentina me hace pensar de que también soy como Dios, hablo conmigo mismo, me doy la razón, pero nos estamos distrayendo, lamentablemente, de lo que yo querría decirles. Ese juego de escondidas, ese juego donde de pronto el niño ve que el padre se va o la madre se va detrás de esconderse, y el festejo de cuando regresa y el dolor y la angustia cuando está tapado, tiene que ver con lo que nosotros estamos hablando. En definitiva, es lo mismo. Dios de pronto desaparece de nuestra vista, y adelantándome a
hablaré en unos minutitos, si Dios quiere y si la técnica lo permite, un poco de ocultar su rostro. Y nosotros esperamos con angustia que el rostro aparezca. Y si no aparece cuando nosotros queremos, nos enojamos, nos enfadamos. ¿Cómo puede ser de que no esté presente justo en el momento en el cual yo lo necesito? Es un poco este juego que tiene que ver con toda esta manera de pensamiento. Y si me detengo otra vez aquí para daros lugar para hacer algún comentario, alguna pregunta, y para poder seguir, por favor, si sois tan gentiles de avisar de que quien quiera hablar, veo que Ethel no está para abrir micrófonos, así que cada uno que quiera hablar, que abra su propio micrófono. Yo quisiera hacer utilizando lo que ya dijiste anteriormente. Yo creo que la mayor dificultad o meollo del problema es que la dificultad de conceptuar a Dios. En un artículo del Rafis Idofa, Pachter escribió sobre el Kriyat Shema, que cuando decimos Hashem Echad, la intención es de una unidad omnímoda. No es algo compuesto que se puede separar en partes, ni siquiera con el pensamiento. Una unidad perfecta, cosa que no existe en nuestra realidad existencial. Y me abstuve de decir una unidad absoluta porque la palabra absoluta tiene una connotación negativa. El cero es absoluto. Y esa dificultad de conceptuar algo que está fuera de nuestra posibilidad de conceptuar es la que hace que nosotros no podamos contestar a preguntas que normalmente hacemos en la vida diaria. El por qué. ¿Por qué Dios creó el universo? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Shmuel, algunos de nuestros jajamim se preguntaron por qué creó Dios el universo y por qué creó el hombre solo, y hay agadot sobre eso. Pero lo que dice el Raf que tú estás citando es absolutamente cierto. Ese modelo de preguntas es tan complicado a nuestro Dios tal cual como lo visualizamos, que nos abstenemos de preguntar porque de antemano sabemos que no tenemos respuesta, excepto a partir de parábolas casi infantiles, porque no dominamos el lenguaje divino, no tenemos ninguna posibilidad de hablarlo, Shmuel. Entonces quiero nada más mencionarte otra expresión que leí un comentario de la Parshat Emor de Rav Jonathan Sachs. La traducción es libre traducción mía, no. La fe no es seguridad. La fe es la valentía de vivir con la inseguridad. Nosotros tenemos que tener esa fe sin saber por qué o sin saber cuáles son los objetivos. Simplemente tenemos que hacer las cosas con amor. Por eso está la mitzvah de Ahavta et Hashem, cosa que es terriblemente difícil, amar a una entidad que no podemos ver, que no podemos sentir, que no podemos escuchar. Y la única cosa es hablar con él, como el doctor decía, sentirlo. Sentirlo es, como dijiste al principio, una relación de tú y yo. Ese concepto no es mío, pero viene de Baruch Atah. Shmuel, quiero tomar lo que tú dijiste ahora para plantear otro ejemplo de cuando éramos niños, por lo menos, o cuando jugábamos de padres o de abuelos, que es cómo le enseñamos al hijo a caminar. Lo ponemos de pie y el niño empieza a tambalearse de un lado para otro y está por caerse.
Y cuando hizo el primer paso, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos un paso para atrás. No lo esperamos, no lo abrazamos, sino que vamos para atrás. Entonces otra vez, ¡pac, pac, pac! Se mueve todo, está por caer, está por caer, está por caer, hizo otro paso. Maravilloso. ¿Y si se cayó qué? Y si se cayó, en ese momento nosotros lo levantamos, lo abrazamos, y si se lastimó las rodillas al caerse, sabemos de que va a triunfar en la vida, porque en definitiva eso es lo que nosotros esperamos de él. Nosotros no queremos un hijo que tengamos que llevarlo de la mano, y cuando un padre tiene que llevar al hijo de la mano, es un padre que sufre porque tiene que entregarse y dejar otras prioridades de la vida para poder dedicarse belefu benefesh a alguien a quien hay que proteger de más. Y esas personas ocupan el lugar de Dios frente a ese hijo. Y es el caso único que podríamos decir y podríamos describir en una manera gráfica, en el cual el Padre Dios no puede no darle la mano a ese hijo porque ese hijo no va a caminar. Pero el resto de los padres que tienen la suerte de tener hijos que pueden empezar a caminar solos, tienen que aprovechar la posibilidad de darles la libertad. Y esos hijos son los que van a amar más que ninguno a los padres en la medida en la cual les den la libertad de caerse, de levantarse, de equivocarse, de enmendarse, de pecar y de regresar por el camino que se quiere. Y esa es la relación que en definitiva el ocultamiento de Dios es lo que nos provoca a nosotros, pero por definición desde el momento de la creación, porque Dios nos creó así, porque si no nos hubiera creado así, no nos hubiera podido dar tampoco la libertad posterior. Nos creó permitiendo que nos anhele, permitiendo que lo anhelemos, permitiendo que de alguna forma nos angustiemos cuando no percibimos su presencia, pero de esa manera nosotros tenemos el ímpetu para poder encontrar el camino y la elección del bien. Yo creo que ese es un tema que deberíamos tenerlo así claro. Y avanzo un poquito más, si ustedes me permiten, excepto alguno de vosotros quisiera agregar algo o preguntar algo. Bueno, avanzo. Y disculpen las dificultades técnicas, esto normalmente lo hace el que aparentemente en su ordenador tiene algún problema. Miren, Javerín, el Tanaj, específicamente el libro de Yeshayahu, en el capítulo 55:9, dice, como son más altos, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por lo tanto, esto sugiere que el hombre nunca va a poder a lograr entender la total soberanía que tiene el conocimiento de Dios, porque se convierte, quien lo intente, en locura, o caería en una falacia de un alegato especial. La locura del síndrome de Jerusalén la conocemos todos, cuando de pronto algún turista y algún israelí llega a Jerusalén en lo particular y cree que ha podido, al llegar a Jerusalén, por eso solo entender lo más alto de los caminos que solamente Dios puede entender, y entonces empieza a actuar desvariando, empieza a actuar como si estuviese enfermo, y lo que hay que hacer con esa persona es internarlo, o al contrario, empieza a hablar como si fuese un profeta, y entonces a ese hay que encarcelarlo. Miren, Javerín, si nosotros recorremos el Tanaj, vamos a ver que la inmanencia de Dios no solamente se siente, sino que se manifiesta en la historia y el milagro. En definitiva, ya dijimos, si queremos saber si Dios está o no está y si está con nosotros o no, lo único que tenemos que ver es el hecho de que sigamos como pueblo, así seamos muy pocos, después de haber
pasado, en la historia, todo lo que pasamos. El Tanaj nos trae ese tipo de manifestaciones de historia y de milagro, pero los milagros, ya lo dijo Maimónides, tienen que ver con nosotros, porque hechos naturales, los llamamos milagros porque nos suceden a nosotros cuando nosotros los necesitamos. Y si recorremos cada uno de los personajes de la Biblia, vamos a encontrar lo mismo. Aunque la Torá nos trae enigmas tácitos que nosotros desafiamos y queremos desafiar. Y nos preguntamos, por ejemplo, cosas como ¿cómo puede ser el faraón tan idiota de ignorar a un Dios incluso después de las 10 plagas? Claro, faraón es un ser humano, es igual que tú, es igual que yo. Y a veces recibimos no 10 plagas, sino 100 plagas, a veces recibimos 1000 plagas, y no podemos alcanzar a verlo, no porque él se esconde, sino porque nosotros nos escondemos. ¿Hay alguna nación tan obstinada que puede resistirse a Dios después de ver, según el relato bíblico, que el sol se detuvo? Claro, ¿quiénes? Nosotros. Entonces, en estos relatos de la Torá encontramos el apogeo de la inmanencia en filosofía, que se califica toda aquella actividad de un ser cuando la acción perdura en su interior, cuando tiene su fin dentro del mismo ser. Entonces, podemos preguntar, y entonces también una pregunta muy epicúrea de un Apicorós, ¿dónde estaba Dios durante los cientos de años de esclavitud que precedieron al Éxodo? Que es la pregunta que nos hacemos con la Shoah, que es la pregunta que nos hacemos con la pandemia. Entonces, tenemos que ver que los politeístas el problema lo resuelven fácilmente al atribuir el mal a un conflicto de intereses entre los dioses. Pero para nosotros la solución es más compleja porque tiene que revestir otro tipo de formas. El mundo perfecto creado por Dios, vamos a decir, fue viciado por la desobediencia o el pecado de los seres humanos que Dios nos permitió, al permitirnos elegir. Entonces, algunos van a decir que después de que Dios creó el mundo, pues lo abandonó. Alguien me dijo una vez, el Shabbat de Dios continúa. Dios hizo esfuerzos el primer día, el segundo, el tercero, y cuando llegó Shabbat nos abandonó. Un momentito, esa es una manera de conciliar al Dios de la inmanencia y la acción con la ausencia de la intervención de Dios en tiempos de crisis y dolor. Pero tenemos que ver, Javerín, que hay creaciones de un Dios que hace un mundo diferenciado. Yo estoy viendo el reloj y para variar me estoy quedando corto de tiempo, pero no me voy a apurar. Miren, Javerín, hubo un mundo antes y un mundo después del Etz Adad, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Hubo un Dios que eligió un pueblo antes y después del diluvio. Antes del diluvio porque no estaba contento con el resultado, y después del diluvio porque pactó con Noaj al permitirle comer carne, al permitirle con su libertad emborracharse, y lo aceptó. Y no solamente que lo aceptó, sino que prometió que no va a haber otro diluvio. Hay un relato sobre Yosef y sus hermanos, que los hermanos se sentían muy mal porque Yosef los criticaba porque no cumplían con las mitzvot. ¿Cierto? Hay una interpretación que dice, muy simple, Yosef exigía de los hermanos una altura en el cumplimiento de las mitzvot mucho mayor que lo normal. ¿Y Dios a quién le da la razón? Dios hace una nueva creación del hombre cuando le da la razón a los hermanos de Yosef y no a Yosef, porque si no el mundo no podría seguir manejándose ante esas exigencias. Y tenemos el caso del becerro de oro y las 2 tablas de la ley. Es evidente que si nosotros nos hubiéramos quedado con las primeras tablas de la ley escritas por Dios, por el dedo de Dios, no podríamos existir en la pobreza en la cual nos encontramos, en la pobreza espiritual. Hay un mundo creado antes y después del golpe de Moshe a la piedra con su bastón. Hay el mundo de Shimon Bar Yochai y su hijo a los 12 años,
después de salir de la cueva, queriendo que el mundo judío se dedique a estudiar las 24 horas del día Torah. Y aparece la orden divina, la voz del cielo, que le dice, regresa a la cueva porque nosotros, el Dios nuestro, en definitiva está dispuesto a aceptar a un pueblo que trabaja, que ama, que come, que baila, que brinca, que sufre, y no el Dios que Shimon Bar Yochai había descubierto dentro de la cueva comiendo únicamente algarrobos y quitándose la ropa para que le dure. Entonces, a medida que avanza la Torá, la intervención de Dios se vuelve más regular y se vuelve más predecible, tal cual como la conducta de la madre con respecto al bebé, sobre el cual hablamos hace un ratito con Robin. La ausencia de Dios se vuelve correspondientemente más problemática y angustiosa, y en esa brecha vienen los primeros intentos de argumentos para la justificación de Dios, cuyo objetivo es conciliar la bondad y justicia divina con la presencia del mal y el sufrimiento en el mundo. Y a ti, Roby, te digo, tú no has visto un Dios del mal y del sufrimiento. Bendito seas. Pero si no viste al Dios del mal y del sufrimiento, tampoco puedes ver en su totalidad al Dios de la bondad y la justicia divina. Porque tanto uno como lo otro, tanto lo bueno como lo malo, son nuestras proyecciones hacia Dios y no lo que realmente, desde el punto de vista de lo absoluto, podemos pensar. Entonces, de ahí surgen una cantidad de hipótesis que no quiero avanzar porque si no, el señor Samuel Benjo se va a enfadar conmigo y es lo último que quiero. ¿Qué pasa con el ocultamiento de Dios? Vamos a dedicarle unos minutitos. Una respuesta que le di en privado a Sam fue, ¿por qué no se menciona a Dios en el libro de Esther? Los mensajes del libro de Esther y de Purim están codificados en juegos de palabras y de ironías, y el libro de Esther, en cuyo texto no aparece Dios, es la centralidad del concepto de Esther Panim, del rostro oculto de Dios. Para Purim se reconoce en el hecho que es el único texto del Tanaj, a excepción de Shir HaShirim, que no menciona explícitamente el nombre de Dios. Pero la importancia está insinuada también en el nombre de Esther, que se llamaba Hadassah, Javerim. No lo olvidemos. El Talmud de Babilonia, en Masejet Julín 139b, dice, ¿de dónde trae la Torá el nombre de Esther? Del Pasuk. Pero yo, Hashem, seguramente ocultaré mi rostro, Aster Astir Panay, en ese día, por todos los males que han hecho, porque se volvieron a otros dioses, ocultaré mi rostro. Pero Abraham Ibn Ezra, el comentarista medieval en Devarim, cuando toma estas palabras, Aster Astir Panay, dice que la palabra panay puede leerse como desviado, paná, recurrido. Más lejos todavía, como prostituido, como zanaj. Porque estamos hablando aquí de la culpa de una relación rota entre Dios e Israel que recae directamente en la asimilación de otros pueblos y de otros dioses y la adoración de parte nuestra de los dioses de las naciones, que es una circunstancia evidente en la historia de Purim. Entonces, parecería ser, si leemos la Megilá, que no hay distinción entre Esther y Mordejai y los persas no judíos al principio, hasta que los mismos judíos tienen que revelar quiénes son. Por lo tanto, el apodo de Esther a Esther Amalcá es doblemente irónico, porque su nombre es la hebraización de la diosa Ashtoret o Ishtar, y el nombre de Mordejai es una versión hebrea del dios del cercano oriente. Cuando yo enseñaba a alumnos en la escuela formal, les decía, bueno, es una muestra de asimilación, porque el nombre de una persona también denota hasta dónde es su identidad y hasta dónde no. Entonces nosotros tenemos a la Megilá, que es un melodrama, si lo queremos ver desde afuera, de sexo, de engaño, de violencia,
que critica abiertamente la posibilidad de un mundo secular de destino ciego y desafía la naturaleza de la vida judía asimilada, sin Dios en su centro, desaparecido de la Megilá. ¿Qué pasa con la vida judía? La vida judía y los héroes judíos simplemente se convierten en una pobre imitación del mundo pagano que los rodea. Los judíos de la diáspora representados en el núcleo de Purim pueden verse como el cumplimiento de la profecía bíblica del abandono divino resultante de la asimilación judía a las normas culturales contrarias a un centro no de centro organizacional, sino de un centro judío. Por lo tanto, podríamos ir más lejos. Otra vez estamos en Esther Aser Panim. El libro de Esther en su conjunto es una especie de midrash, o es una meditación sobre el pasuk de Devarim que vimos antes. Y esta meditación está muy lejos de ser simple, porque es una sala de espejos donde podemos ver y reflexionar la identidad judía con imágenes diferentes. Culturalmente, en el libro de Esther, los judíos reflejan a los no judíos. Eso es lo que hacía Esther, llegando a popularizar los nombres de dioses extranjeros en la propia élite nuestra. Es un giro dramático para el pueblo judío que, después de todo, no llegó en ese momento a ser una nación santa, ni tampoco tuvo la imagen de Dios con la cual nosotros fuimos creados según Bereshit. Y me detengo por un instante aquí porque les quiero decir que los grandes Jajamim hacían un juego de la etimología de Purim y Yom Kippur, diciendo que Yom Kippurim es un día de Purim, es un día como Purim. Y esa conexión lingüística y temática, apúntenla por favor, se refleja en el tono de ambos días. Yom Kippur da una sensación de absurdo aleatorio de la vida, y Purim siente que incluso los celebrantes más escandalosos se están acercando a la obra de reconciliación con Dios. La terminología del rostro herido y oculto proporciona un vínculo particularmente fuerte entre estas dos festividades. El rostro oculto aparece en Bereshit, apenas empezamos la lectura. Adán y Javá se esconden del rostro de Dios. Después del asesinato de Caín, cuando él mató a su hermano Abel, Dios le pregunta a Caín, ¿por qué se te cayó la cara? ¿Qué quiere decir? ¿Dónde está tu cara? Y Caín resume su castigo diciendo, aquí me alejas de la faz de la tierra y de tu cara debo ocultarme. En Bereshit 4, el rostro oculto representa una grieta violenta entre las personas y Dios, una carga de gran mal, que es un antiguo vocabulario compartido, igual que hoy, de dolor y desilusión, como cuando el hijo se desteta. Y agrego una frase más para darles oportunidad a pensar nuevamente esto a partir de las palabras de vosotros. Rambam, es decir, Nachmanides, no Rambam, señala que la maldición del rostro oculto de Dios en Devarim, con lo que sucede con Esther, probablemente esté relacionado porque es una carga del pecado de idolatría que es castigada por el exilio. ¿Y cuándo se soluciona? Cuando el pueblo judío demuestra un profundo remordimiento a través del vidui y la teshuvá. ¿Y qué pasa con Esther? Acuérdense lo que pasa al final de la Megilá, cuando Esther empieza a ordenar mitzvot, repartir regalos. Es una de las normas que ella establece en el momento en el cual puede recuperar la personalidad y la identidad cotidianas. Cuando empieza a cuestionar lo viejo y probar lo nuevo, en ese momento el Dios que se había ocultado se descubre ante ella, porque a veces aparece y ella lo ve, y cuando ella lo ve, entonces se regresa a él. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que Esther y Mordejai tuvieron una parte en la cual se ocultaron y Dios se ocultó de ellos, y tuvieron una parte en la cual de pronto Mordejai incluso no fue aceptado por todos, dice en los últimos versículos de la Megilá, cuando él retomó el camino del pacto con Dios al cual había descubierto otra vez.
Esther pide banquetes, pide regalos a los pobres, pide envío de manot a los vecinos para conmemorar los días en un lenguaje de mandamiento divino por su identidad total con Dios. Entonces, Esther Panim no es solo el resultado de los pecados de Israel, sino que también está relacionado con características más primarias de la aparición de Dios en el mundo y su pacto con Israel, porque es la esencia del Dios mismo. Yo querría, pero me voy a detener aquí, retomar el relato del Talmud sobre Rav Bardelá Bar Taviomei, pero prefiero daros la palabra porque creo que el ejemplo de Esther, tal cual como lo puse, no es de fácil digestión. Así que, por favor, quien quiera hacer un comentario, estoy a vuestras órdenes. Hola, Rav. Hola, Moti, adelante, por favor. ¿Cómo está? Disculpe que lo moleste. Mire, no es molestia. Yo tengo un conflicto con Megilat Esther. Está usted mencionando sobre que en una parte hay Esther Panim, una parte como un tipo de Chubá, y que Hashem se manifiesta, bueno, de una manera indirecta se manifiesta cuando tienen un poquito de profecía Mordejai y Esther al establecer los regalos y la ajdut del pueblo. Yo siento que desde el primer momento en que Mordejai, llámese el hermano, llámese el tío, llámese el esposo, según las versiones, está de acuerdo a que Esther se prostituya entrando al harem del rey. Yo creo que ese fue un pecado de Atzmo que tuvimos que pagar por él. ¿Alguno de vosotros quiere hacer un comentario sobre lo que dijo Moti, que es muy fuerte? Veo pocos rostros porque muchos han tapado la imagen, por lo tanto no puedo ver si quieren hablar, pero tú, Shmuel, ¿quieres hacer un comentario a Moti? Yo pienso que no tenía para escoger Gius, ¿cómo se dice Gius en español? Ya se me olvidó. El hecho de que... Enrolamiento. El enrolamiento de las chicas para candidatas para ser la nueva reina no era voluntario, fue obligatorio. Entonces Mordejai le dio instrucciones a Esther conforme a la situación, conforme a la realidad en aquel momento. Israel, ¿me moviste la mano porque querías hablar o porque acomodaste la espalda? Sami, en aquel entonces Rambam todavía no había nacido. ¿Por qué? Porque las limitaciones de morir al Kiddush Hashem eran mucho más amplias que las que decidió el mismo Rambam. Entonces, si el tío, el primo, el esposo, el hermano o quien fuese Mordejai con respecto a Esther, aún por orden del gobierno, tiene que entregar a la hija para que vaya a formar parte del harem de un rey jajam o de un rey torpe, como querrámoslo ver, me parece que cualquiera de los que están aquí presentes en este Zoom hubiera elegido otra cosa que lo que eligió Mordejai, si es que Mordejai no hubiera tenido algún tipo de condicionamiento. Y ese condicionamiento, yo quiero otra vez darles una solución muy fácil. Mordejai tenía el espíritu divino, él iba a saber cuál iba a ser el final, por lo tanto, no, momentito. Nosotros salimos del paso con ese tipo de explicaciones, pero yo creo que tenemos el deber de mirar la historia de Esther de otra forma, aunque nos duela, aunque nos moleste, porque tú también, Shmuel, de alguna forma justificas a Mordejai, bueno, porque era una ley del Estado, sí, pero la ley del Estado le pidió a su hija o a su sobrina o a su esposa para... No sé si le pidieron, simplemente la tomaron, no le preguntaron. Eso es mi opinión, yo no creo... Ok, no, a ver, ¿alguien más que quiera entrar al ruedo? Pero la hubiera podido esconder, la hubiera podido afear, la hubiera podido apartar.
A ver, Jorge, tú mueves la cabeza, ¿quieres decir algo? Mueves la cabeza en disonancia, es decir, que no estás de acuerdo con lo que estás oyendo, pues si quieres hablar te abro el micrófono. Te abro el micrófono, Jorge. Oh, no he podido, trata de abrirlo tú. Y bueno, voy a abrir el chat, que hasta ahora no lo he abierto, a ver si alguno de vosotros escribió algo. Ok, no, nada más que sobre cuestiones técnicas. Así que, ¿algún otro comentario? Entonces, vamos a cerrar un poquito con el relato que yo les debía de Rav Bardelá Bar Tabiomei. Sí, ¿quién habla? Hola. ¿Quién eres? Yo, Jorge. Sí, Jorge, ¿quieres decir algo? Se te escuchas. No, que posiblemente lo que hizo Mordejai fue que él sabía con su Ruach HaKodesh cómo iba a ser el desenvolvimiento que después ocurrió. Es muy fuerte decir que cometió un pecado, que la prostituyó o lo que se dijo. Yo creo que estaba en otra categoría él, que sabía lo que se hacía, porque sabía cómo se iba a desenvolver, lo que al final pasó mucho tiempo, más de un año, y se cumplió. Es mi opinión. Ok, Jorge, gracias. Sí, Israel, por favor. Momentito, Shmuel. Israel quería decir algo, luego vas tú. Yo creo que hay un anacronismo acá, y es que si bien Hazal también se preguntaron si Esther pecó o no pecó, entonces Hazal dicen que ella era totalmente pasiva, pero el anacronismo es que creo que ninguno de nosotros se creó en un reinado, en una monarquía absoluta, y ninguno de nosotros, o sea, asumimos como que existe libre albedrío o libertad de opción. Cuando un emperador, en la Rusia de Putin, si a Putin le puso el ojo a tu hija, salvo que hagas un suicidio masivo, no hay mucho margen de maniobra, y espero que Putin no me esté escuchando. Shmuel, ¿querías decir algo? Sí, al respecto de esto, Roberto. Lo que contradice un poco la explicación de que Mordejai se había alejado de Dios, está desde el principio la Megilá nos dice que cuál fue su problema con Amán, que no se inclinaba ante Amán. O sea que él estaba consciente de que Dios solo hay uno, solo ante Dios se inclina. Entonces no es la foto o la impresión de una persona que está alejada de Dios, sino todo lo contrario. Muy bien. Roberto, ¿querías decir algo o me pareció? Sí, yo quería decir que a mi forma de pensar, pienso que cada uno tiene la posibilidad de elegir, inclusive bajo, digamos, un zar, bajo las botas de la Argentina, o la época del reinado, salir a nuestra propia vida y a lo que teóricamente tendríamos que hacer, pero con una mente libre. Y si lo hacemos de esa forma, en realidad, no estamos prostituyendo nuestra persona, sino que estamos tratando de hacer en la posibilidad un camino mucho más libre y mucho más sano. Es cierto que cuando tenemos una opresión, a veces tenemos que dar un paso hacia la izquierda o a la derecha porque no tenemos otro remedio. A pesar de que con eso yo también estoy en desacuerdo, porque a través de los años y en todas las épocas hay gente que estuvo en contra de esas situaciones y murió por ellas. O sea, dentro de toda la conflictiva existe en donde yo acepto, por un lado, el prostituirme y por el otro lado, en vivir con eso, que no es exactamente lo mismo. Yo quiero cerrar esto porque el tiempo se nos fue en realidad, pero es importante. Jorge, yo quiero dirigir mi respuesta de resumen a ti en lo personal, para decirte que si tú idealizas a Mordejai,
y para ti es un héroe incapaz de hacer lo que hizo, yo voy a decirte que yo lo idealizo mucho más. Y lo idealizo porque sí era capaz de hacer lo que hizo, producto de una educación que negaba a Dios de Israel, que le dio probablemente aspiraciones de ser primer ministro, por lo tanto no se agachaba a Amán, como decía Samuel hace un rato, Shmuel hace un rato. Y para mí la grandeza gigantesca de Esther no es que fue al palacio, no es que hizo sentar a Amán en su cama, no es a Mordejai su grandeza porque él no pecó, sino que tenía espíritu divino, sino porque pecó y se arrepintió. La grandeza gigantesca, por eso podemos unir a Purim con Yom Kippurim, con el día de la expiación, un día carnavalesco casi con el día de la expiación en que uno se puede equivocar, pero su grandeza, pero se arrepiente, y cuando se arrepiente, ya decimos nosotros que quien se enmenda, quien se autocorrige, quien se da cuenta que se equivocó, se borró a todo. niveles fantásticos. Por lo tanto, no necesito justificarlo a Mordejai por eso, y a ti No, te digo, yo mi quise querido, contestar, perdón, no lo arregles ahora, Jorge, acepta, así como yo acepto que me den perfecto, palos, acepto perfectamente, pero yo le estuve contestando a este señor lo que a lo mejor una interpretación que no fue como, al menos mi pensamiento. Gracias Bueno, igual y acepto la corrección. No, otra vez cada uno puede seguir pensando lo que quiere. Lo que yo simplemente quiero deciros que si queremos ir hasta el final del ocultamiento de Dios, y aquí ese es el tema, es que en el caso concretísimo de Esther y Mordejai, ellos pasaron por días de oscuridad, de eclipse, que en esa oscuridad y eclipse se fueron, pero hacia los extremos más terribles que podamos imaginarnos, hasta los extremos más terribles. Y en un momento dado, vieron la luz, y cuando vieron la luz cambiaron su actitud, y cuando cambiaron su actitud, nos traen a nosotros un ejemplo, que por eso otra vez juntamos Purim con Hag Kippurim, porque nuestro deber en el Día del Perdón es, si es que somos como Mordejai, en la época en la cual él llevaba el nombre, y tenía el nombre, determina también la actitud de Marduk, y Esther, que llevaba el nombre de Astartés, cuando de pronto se pueden purificar y limpiar, llegan a un máximo, y eso es el ejemplo que nosotros tenemos que aceptar para Yom Kippur, que cuando entramos en Yom Kippur y empezamos a anular las promesas, anulamos las promesas porque ¿qué es una promesa en definitiva? Es la repetición de actitudes que se hacen, en hebreo decimos nosotros Hazaká. Entonces tú haces un día una cosa y el otro día otra cosa y otro día otra cosa y un buen día, eso ya forma parte de una promesa que no puedes cambiar. Anulamos esa promesa de haber caminado equivocadamente y agarramos el Waze y le cambiamos las pilas para poder encontrar el verdadero camino. Y ese es el gran desafío. Y nos quedamos, Javerín, con el relato para la semana que viene. Les agradezco a todos la presencia, la participación, la discusión, el disenso. Les agradezco mucho, pero mucho que hayan entrado. Y les deseo a todos un mes fantástico, que no oigamos de enfermedad ni de dolor. Y que, Robbie, que sigas viendo la luz cada vez que estés en el hospital, también con los pacientes de corona, también con los pacientes oncológicos niños, y también en la sala de parto. Y cuando escuches llorar un niño, sepas que la madre, aunque está lejos y separada, seguramente también tiene un sentido que lo puede oír, porque hay una etapa en la cual son uno. Y nosotros queremos como objetivo llegar a ser uno, aun cuando jugamos a las escondidas y nos tapamos los rostros y decimos, bueno, estoy o no estoy, aquí estoy para decirles que tengan un mes feliz y muy buenas tardes y muy buenas noches y otra vez Un mes de luz. muchas gracias. Jodesh Tov. Jodesh Tov, Mevorach.